Fenicios, esos incansables navegantes, llevaron no solo bienes comerciales, sino el alfabeto y el conocimiento, sembrando las semillas de la civilización occidental. Hoy vamos a tratar la fascinante historia de los fenicios, un pueblo desconocido, pero sin duda uno de los más apasionantes de la antigüedad. Estamos ante un vasto mar, cuyas olas recorren las costas de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Están aquí los egipcios, los asirios, los babilonios, todos luchando por dominar el comercio y el poder en sus tierras. Pero en medio de todos aparece una civilización discreta, que no alardea de imperios territoriales ni de grandes conquistas militares, pero que logra algo mucho más profundo: conecta el mundo. En el horizonte de estas costas mediterráneas aparecen los barcos de los fenicios, unos maestros de los mares que construirían un imperio basado en el comercio y la expansión cultural. Pero ¿quiénes eran estos fenicios? ¿Cómo es que un grupo de ciudades-estado, aparentemente pequeñas y poco importantes, llegó a tener una influencia tan gigantesca sobre el mundo antiguo? Antes de embarcarnos en esta maravillosa aventura, te sugiero que te suscribas al canal, actives la campanita y nos dejes un like para ayudarnos a seguir creciendo. Este es el misterio de los fenicios, una civilización que, como hemos dicho, dominó el Mediterráneo y que sin guerras espectaculares ni grandes ejércitos logró lo que gran parte de los imperios deseaban: riqueza, poder y, sobre todo, un legado duradero. Pero su historia es compleja y, para entenderla, debemos sumergirnos en los mares del tiempo y descubrir cómo esta civilización marcó el curso de la historia. Los fenicios era un pueblo de origen semita. Surgieron en una estrecha franja costera del actual Líbano y Siria, una región fértil entre el Mediterráneo y las montañas del Líbano. Desde sus primeras ciudades, como Biblos, Sidón y Tiro, ya en el tercer milenio antes de Cristo, estos comerciantes y marineros empezaron a destacar por su habilidad en los intercambios comerciales y su destreza en la navegación. La civilización fenicia se desarrolló en un contexto geográfico muy complicado, con las montañas al este y el mar al oeste. Sus ciudades eran pequeñas, pero eso sí, estratégicamente situadas para el comercio marino. A pesar de estar entre grandes imperios como Egipto y Mesopotamia, los fenicios supieron aprovechar su posición y se especializaron en lo que mejor sabían hacer: navegar, comerciar y adaptarse a diferentes culturas. Su nombre, fenicios, proviene del término griego foinikés, que se refiere al color púrpura, en honor al tinte que producían a partir de un caracol marino, el murex, y que se convirtió en uno de los productos más valiosos y codiciados de la antigüedad. Este tinte púrpura era símbolo de la realeza, y los fenicios lo exportaban a todo el Mediterráneo, lo que les generó enormes riquezas y prestigios. La historia de los fenicios puede dividirse en 5 grandes periodos que nos permiten entender su evolución y su impacto en el mundo antiguo. Tenemos el primer periodo arcaico, que abarca más o menos desde el 3000 al 1200 a.C. Durante esta etapa temprana, los fenicios empezaron a establecer sus primeras ciudades-estado, como Biblos, Sidón y Tiro. Su actividad principal era el comercio de madera de cedro, metales y piedras preciosas. El comercio marítimo ya comenzaba a ser una de las características distintivas y su influencia creció
a medida que se conectaban con las civilizaciones vecinas. El segundo periodo es el de la expansión y la colonización. Esta colonización y expansión abarcan desde el 1200 al 800 a.C. Tras la caída de civilizaciones como los hititas y la debilidad de Egipto, los fenicios aprovecharon el vacío de poder en el Mediterráneo oriental. Fue entonces cuando comenzaron su gran expansión marítima, fundando colonias por todo el Mediterráneo, desde la isla de Chipre hasta el norte de África y también en la península ibérica. La más famosa de estas colonias fue Cartago, fundada alrededor del año 814 a.C. El tercer periodo es el del apogeo comercial y abarca desde el año 800 al 600 a.C. Este es el periodo de mayor esplendor fenicio. Con sus colonias bien establecidas y una red comercial que abarcaba todo el Mediterráneo, los fenicios dominaron el comercio marítimo, exportando productos como el cedro, la púrpura, el vidrio y las cerámicas. Además, fueron los responsables de la difusión del alfabeto fenicio, el cual sería adoptado por griegos y romanos, y sentaría en sí las bases para los alfabetos modernos. El cuarto periodo es el periodo de la dominación extranjera, que comprende el año 600 y el 300 a.C. A pesar de su poder comercial, los fenicios comenzaron a perder su independencia política. Las grandes potencias como el imperio asirio y luego el imperio babilónico y el persa empezaron a ejercer control sobre las ciudades-estado fenicias. Aunque mantuvieron su actividad comercial, sus ciudades pasaron a estar bajo el control de estos imperios. El quinto periodo es el del declive y la desaparición, del año 300 al 146 a.C. Con la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., las ciudades fenicias pasaron a formar parte del mundo helenístico. Aunque seguían siendo importantes centros comerciales, su independencia se desvaneció. El golpe final llegó con la destrucción de Cartago por los romanos en el año 146 a.C., marcando el fin del poder fenicio. A diferencia de otras civilizaciones, los fenicios no tuvieron grandes reyes conquistadores que dominaran territorios por la fuerza. Sus gobernantes eran, en su mayoría, líderes locales de las ciudades-estado, que supieron mantener su independencia a través de la diplomacia y el comercio. Entre los más destacados están Irán I de Tiro, que vivió entre el 980 y el 947, y quien forjó una alianza con el rey Salomón de Israel, proporcionando madera de cedro para la construcción del famoso Templo de Jerusalén. Esta alianza permitió a Tiro consolidarse como uno de los centros comerciales más poderosos del Mediterráneo. Otro personaje clave fue Dido, también conocida como Elisa, quien según la leyenda fundó la ciudad de Cartago tras huir de Tiro. Aunque la historia de Dido está rodeada de mitos, su figura representa la expansión y la fundación de nuevas ciudades fenicias en el extranjero. Entre sus gobernantes destaca también la familia Barca, una de las más influyentes y poderosas de la civilización fenicia, especialmente en el contexto de Cartago, su famosa colonia en el norte de África. Los Barca jugaron un papel crucial durante las guerras púnicas en las que Cartago luchó contra Roma por el control del Mediterráneo. El nombre Barca proviene de la fenicia Bar, que significó rayo, y su líder más famoso fue Aníbal Barca, uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Su padre, Amílcar Barca, fue el líder cartaginés que expandió el dominio en la península ibérica
y estableció una sólida base de poder, preparándose para los futuros enfrentamientos con Roma. Aníbal continuó el legado de su familia y lideró las fuerzas cartaginesas durante la Segunda Guerra Púnica desde el 218 al 201 a.C. Fue famoso por su audaz cruce de los Alpes con los elefantes para atacar a los romanos. Aunque no logró definitivamente vencer a Roma, su ingenio militar y su capacidad para desafiar al poderoso imperio romano con las grandes conquistas que hizo a lo largo de Italia lo convirtieron en una leyenda. La familia Barca en sí simboliza el poder y la ambición de Cartago, representando la resistencia fenicia frente al creciente dominio de Roma en el Mediterráneo. La economía fenicia era, en esencia, una actividad marítima y comercial. Los fenicios no eran un pueblo agrícola, aunque cultivaban tierras en las cercanías de sus ciudades. Su verdadero poder económico provenía del comercio de productos como la madera de cedro, la púrpura, el vidrio, el metal y las cerámicas. Los barcos fenicios surcaban el Mediterráneo estableciendo rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo oriental con el occidental y comerciando con productos exóticos provenientes de regiones tan lejanas como África o la península ibérica. Importaban metales preciosos, marfil, especias y esclavos, y exportaban productos manufacturados de alta calidad. Entre sus invenciones más destacables en el ámbito marítimo están los barcos comerciales más rápidos y resistentes, lo que les permitió dominar las rutas del Mediterráneo y competir con otras civilizaciones como los griegos y los egipcios. A lo largo de su historia, los fenicios demostraron una capacidad única para asimilar influencias culturales de otras civilizaciones. Esto es evidente en su religión, en su arquitectura y en su arte. Su habilidad para adaptarse a las diferentes culturas con las que comerciaban no solo facilitó sus negocios, sino que también enriqueció su propia cultura. El legado más importante que dejaron los fenicios fue, sin duda, su alfabeto, que fue adoptado y adaptado por los griegos y romanos y que se convertiría en la base de los alfabetos que usamos hoy en día. Este alfabeto fenicio era sencillo y práctico, lo que facilitó su adopción por otras culturas. Además, los fenicios eran también conocidos por su habilidad en la construcción de barcos y en la manufactura de objetos de vidrio. De hecho, los fenicios perfeccionaron el arte de la producción de vidrio, convirtiéndose en los principales exportadores de este producto. En cuanto al arte, este era principalmente utilitario, pero no por ello menos refinado. Se caracterizaba por la producción de objetos de lujo como jarrones, joyas, amuletos y tallas de marfil, que luego exportaban a otras regiones del Mediterráneo. También producían, como dijimos, objetos de vidrio, un arte en el que sobresalieron y del que fueron pioneros. Su arte tenía influencias egipcias, asirias y griegas, lo que refleja su capacidad para integrar estilos de las culturas con las que comerciaban. Sin embargo, siempre mantuvieron una identidad propia que combinaba belleza y utilidad. En cuanto a la religión, los fenicios eran politeístas y su religión reflejaba su relación con el mar y la naturaleza. Adoraban a un panteón de dioses liderados por Baal, dios del cielo y la tormenta, y su consorte Astarte, diosa de la fertilidad y el amor. Estos dioses eran fundamentales en la vida cotidiana y en las actividades comerciales, pues se creía que protegían a los navegantes y a los comerciantes. Otro dios importante era Melcar,
protector de la ciudad de Tiro, que luego sería identificado con el dios griego Hércules. Los fenicios también practicaban el sacrificio humano, especialmente en tiempos de crisis, lo que ha generado una imagen oscura de su religión en la historia. Como hemos dicho, la mayor aportación de los fenicios a la cultura universal fue su alfabeto, que simplificó la escritura y fue adoptado por griegos y romanos. Este sistema alfabético se convirtió en el precursor de muchos de los alfabetos actuales y facilitó la expansión de la comunicación escrita. La sociedad fenicia estaba claramente dividida en clases sociales. En la cúspide se encontraba una élite comercial que controlaba las rutas marítimas y el comercio internacional. Estos aristócratas ricos formaban la clase gobernante y su poder dependía de su éxito comercial. Por debajo de ellos estaban los artesanos y los trabajadores, quienes producían los bienes de lujo que los mercaderes vendían en los mercados extranjeros. La clase baja estaba compuesta por campesinos y esclavos que realizaban el trabajo manual y las labores más duras. Ahora vamos a ver algunos de los misterios que continúan fascinando a los investigadores y que dejan abiertas aún muchas preguntas sobre los fenicios. Aunque se sabe que eran un pueblo semita del Levante, el origen preciso de los fenicios sigue todavía siendo un enigma, ya que hay muy pocos registros sobre su formación como civilización antes del tercer milenio. A lo largo de la historia también ciudades como Tiro, Sidón y Biblos fueron importantes, pero el misterio está en que nunca se ha definido claramente cuál fue la capital central de su civilización en su apogeo. Se cree también que los fenicios llegaron mucho más allá de las columnas de Hércules, la actual Gibraltar, y exploraron las costas atlánticas de Europa y África, pero no hay pruebas concluyentes de hasta dónde llegaron. Aunque se sabe que Alejandro Magno conquistó Tiro tras un largo asedio en el 322 a.C., se desconoce cuántos ciudadanos fenicios sobrevivieron y qué pasó con la ciudad después de la caída. Aunque los fenicios inventaron un alfabeto precursor del griego y el latín, muchos de sus textos originales no han sobrevivido y queda mucho por descubrir sobre su lengua y su literatura. Aunque se han encontrado evidencias de sacrificios humanos en Cartago, no está claro cuán extendida o común era esta práctica en otras ciudades fenicias. Se cree que las ciudades de Tiro y Sidón almacenaron enormes cantidades de riqueza, pero gran parte de estos tesoros permanece perdido o sin descubrir. También la poderosa flota fenicia, que dominó el Mediterráneo durante siglos, parece haber desaparecido sin dejar apenas rastro tras la caída de Cartago, y su destino todavía sigue siendo un misterio histórico. El declive fenicio comenzó cuando los asirios y más tarde los babilonios y los persas empezaron a dominar sus ciudades-estado. Aunque continuaron comerciando y manteniendo su influencia cultural, su poder político se fue desmoronando. Como dijimos, la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. marcó el inicio de la helenización de las ciudades fenicias, pero el verdadero golpe final llegó con la destrucción de Cartago por parte de los romanos en el 146, después de las famosas guerras púnicas. Aunque la civilización fenicia desapareció como entidad política, su legado perdura en su influencia comercial, cultural y sobre todo en su alfabeto. Así, los fenicios, esos enigmáticos comerciantes que unieron el mundo antiguo, dejaron una huella imborrable en la historia y sigue todavía resonando en las lenguas con las que nos comunicamos, las culturas del Mediterráneo y del más allá. Pues hasta aquí nuestro paseo de hoy por la historia. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.